Future. Oh, ya salió. Muy bien. Y bueno, vamos aprendiendo de a poco. Este, así que, bueno, vamos a aprovechar este tercer y para nosotros el último encuentro del Adviento, porque ya la próxima semana a estas alturas estamos en la Navidad propiamente, justamente en 7 días. El miércoles nos toca el día tan ansiado y tan esperado para este tiempo de Adviento, para el cual nos queremos preparar bien. Eh, el tiempo ya llega el día de la Navidad, el día del nacimiento del Señor. Así que hoy será nuestro último encuentro hasta el día 8, que ya ustedes habrán recibido este honor enorme de tenerla a Pilar Rahola el 8 de enero en este espacio, ¿no? Para nosotros es un lujo porque, bueno, es una persona, primero, de una fama internacional, escritora, fue diputada del Parlamento español, una persona que tiene siempre la voz levantada para defender los valores occidentales, especialmente los valores judeocristianos, ¿no? Con una claridad y una forma muy, muy decidida y firme. Así que ella haya accedido a darnos una charla a nosotros, humildes, este, de alguna manera, humildes grupitos de Biblia y otros grupos de estudio de teología y de acompañamiento espiritual, para mí realmente, peregrinos también, para mí realmente es un honor. Así que ustedes van a estar recibiendo todo el recordatorio y además lo más probable es que se pueda acceder por 2 vías al encuentro con Pilar, ya sea por nuestro Zoom de siempre, que ya se los envié, y como el Zoom mío tiene capacidad para 100 personas nada más, que es lo que habitualmente necesitamos y no más que eso, hemos hecho, me explicó Erika, que se puede hacer un link y unir el YouTube Live. Entonces, esa información es la que yo les voy a estar enviando por si alguno cuando entra ya está completamente cubierto los cupos de Zoom, puedan entrar. Es exactamente lo mismo por el YouTube Live y participar. Así que nada, muy entusiasmada y una hermosa manera de empezar el año 25 con este encuentro y con este honor de tener esta visita tan linda de Pilar en nuestro grupo, ¿no? Así que bueno, ya les iré contando, pueden invitar a gente que ustedes consideren que le puede interesar el tema. Así que bueno, nada, eso es lo que vamos a tener a principio de año. Pero bueno, déjenme un minutito que voy a apagar un aparatito que acaba de empezar a dar un poco de ruido. Listo. Bien. Como les decía y les prometí, hoy vamos a hacer el prólogo de Juan, justamente acompañados con este espíritu que nos regala el Adviento, de lo que decíamos hace un ratito, prepararnos para recibir al Señor que viene. Así que sin más premura, sin más delay, no premura, y con premura, vayamos al tema, porque es un tema largo que me encantaría poder hacerlo toda la mañana de hoy. Y por supuesto que al finalizar, como recibieron la semana pasada la información y el material, también recibirán el material que estemos viendo durante este encuentro. Así que si les parece bien, ¿cómo estamos? Tomando el cafecito, el mate, disfrutando donde estemos de esta mañana bellísima, nos ponemos donde mejor podemos estar, en presencia y bajo el amparo de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud, porque él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Bendito sea el Señor Dios de Israel, pues solo Él hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso y que su gloria llene toda la tierra. Amén, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Pidámosle al Señor, junto con el salmista, en el Salmo 72, que es el que en algunos versículos nos propone la liturgia de la palabra del día de hoy, orar, meditar y tener en el corazón, pidámosle al Señor que nos dé esta certeza, que es un poco lo que vamos a ver en este encuentro de hoy, que desde el día en que Dios decidió encarnarse, se terminó la soledad y la angustia del hombre, que ese sea realmente el sentir y la esperanza en este tiempo de Adviento. Venimos y nos preparamos para recibir a aquel que desde siempre y desde toda la eternidad y desde el primer momento de la creación no dejó a su creación sola y abandonada a cualquier eventualidad, sino que acompañó, estuvo en el medio, caminó por delante, por detrás, cubriéndolos, iluminándolos, ayudándolos, liberándolos y encarnándose, diciéndonos todo lo que ustedes vivan, sientan, padezcan, disfruten y les pase, lo he vivido yo. Es un Dios absolutamente solidario, un Dios que acompaña, un Dios entre nosotros, un verdadero y auténtico Emmanuel. Así que este sea nuestro sentir, nuestro deseo, nuestra esperanza, para que de aquí a 7 días, cuando estemos con la familia celebrando la Navidad, sea el día anterior en la Nochebuena, sea todo el día del próximo miércoles, tengamos estas ganas de decirle gracias, Señor, porque una vez más sentimos tu presencia, sentimos tu amor, sentimos tu compañía. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros porque te hiciste carne y habitás entre nosotros, como así lo dijiste, lo prometiste y así te quedarás hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a utilizar para hacerlo ordenado y para poder cumplir con la meta de nuestro día, el PowerPoint que tengo preparado para el prólogo del Evangelio de Juan. Antes de entrar al prólogo propiamente dicho, vamos a poner en grande. Ahí está, slideshow, está from the beginning, así lo vemos bien. Vamos a entrar a entender qué significa la palabra prólogo, porque bueno, muchas veces nosotros podemos hablar de cosas y no, cuando vamos a la etimología encontramos un sentido profundo y que realmente le da mucho más sentido, valga la redundancia, a lo que mencionamos. Prólogo, como su nombre lo indica, y acá me baso en uno de los libros que les pasamos, que es el Evangelio de Jesucristo, según San Juan de Bernadette Escafre, nos dice, prólogo está situado antes de cualquier palabra, prólogos, antes que la palabra aparezca. El prólogo de un libro es lo que va a decirnos, a prepararnos, a ponernos ya en contexto de lo que nos espera cuando leemos el texto completo. Entonces es algo que nos advierte, que nos prepara, ¿no? Nos para frente a algo que cuando lo tomemos en su plenitud, vamos a decir, ah, ahora entiendo lo que decía
el principio del libro. Bueno, el prólogo de Juan es eso, nos prepara para decirnos a qué estamos expuestos en el Evangelio para ya preparar el corazón, que es la alta teología de la que hablábamos en el encuentro primero, ¿no? Ahora también dice Bernadette, y me encanta, y por eso lo puse como un puntito, que es a favor, cuando yo soy pro vida, soy a favor de la vida. Entonces a mí me encanta esto de no solo el antecedente, sino a favor de aquello que estoy por leer. Es a favor de la palabra, es con la palabra, es para la palabra, es querer recibir este logos, esta palabra creadora, redentora, que acompaña y libera antes que cualquier otra cosa. Entonces, teniendo estas dos situaciones presentes es donde vamos a disfrutarlo mucho más. Les cuento alguna cosita. Se supone que fue introducido con posterioridad, como el último de los capítulos del Evangelio de Juan y algunos otros capítulos que iremos viendo cuando entremos en el Evangelio, fue introducido con posterioridad. Se trataría de un himno, como yo les contaba en la introducción general, que cantaba la comunidad juánica, expresando en este himno la alta teología en donde estaban inmersos y que de ellos mismos surge, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en lo que vamos a leer en el prólogo, vamos a encontrar paralelismos con himnos que están en las cartas paulinas, ya sean las escritas por Pablo, como Filipenses, como las escritas por la primera generación posterior a San Pablo, sus apóstolos o deuteropaulinas, que, por ejemplo, el himno a los Efesios, ¿no? O sea, ahí vemos cómo tiene una característica muy similar. Podemos decir que se trata de un mismo género y que los himnos eran utilizados para los encuentros eucarísticos. Cantaban estos himnos como introducción a la celebración eucarística, a la celebración dominical. Así que bueno, el padre Rivas, en el libro, que es la tesis de él, el libro sobre San Juan, que es espectacular, sostiene que al ponerlo como introducción lo considera parte necesaria, no accesoria, sino indispensable para poder comprender todo lo que viene detrás, ¿no? Un poquito, si repasamos la palabra logos en la filosofía, en la historia del pensamiento griego, griego y romano al mismo tiempo, vamos a ver que Heráclito, que es un presocrático antes que Sócrates, decía que el logos controlaba el universo como razón o ley, ¿no? Después los estoicos, que son posterior a Sócrates, lo tomaban como algo así como la divina razón que gobernaba el mundo entero. Y Filón de Alejandría, que es uno de los filósofos más importantes del siglo I y que para nosotros es indispensable para el estudio bíblico de estos textos de este tiempo, identificaba el logos como la sabiduría de Dios. Simplemente una pequeña explicación. ¿Qué decía Filón? El logos es la primera manifestación de Dios mirando la creación. O sea, la sabiduría de Dios tenía como dos caras. Era la que miraba a Dios, la cara de perfección, y la cara menos perfecta, pero sí creadora, que miraba la creación y daba lugar a ella. Entonces, Filón nos habla de eso. El logos es la primera manifestación. Filón es neoplatónico y como neoplatónico desarrolla toda su filosofía desde el punto de vista emanatorio. ¿Qué significa? Que de Dios emanan distintos grados hasta dar la creación material. Bueno, la primera emanación de Dios es el Logos. Eso decía Filón. Miren qué bonito, porque lo que les explico de manera muy rapidita y así sencilla
tiene mucho que ver con la doctrina cristiana, porque la primera emanación, o sea, lo primero que sale de Dios mismo es el Logos para Filón de Alejandría. Filón es contemporáneo de Pablo, para que ustedes se den una idea, y cuando uno lee a Filón y lee a Pablo, encuentra una similitud muy grande en la expresión. En el Antiguo Testamento, donde la encontramos la palabra logos, cuando se traduce la Biblia del hebreo y arameo al griego, la encontramos en la palabra, la creación. Dios dijo, el logoin, o sea, la palabra que habla y crea, ¿no? Esta palabra que según el Salmo 148, la creación entera obedece, porque surge de ella, se hace, Dios dice y hace, Dios dice y existe. Imagínense cómo ya va tomando más contenido, fuerza y cuerpo esta palabra que hablaban los filósofos, ¿no? Desde el punto de vista teológico. Ni hablar cuando esta palabra viene a los profetas. Vino la palabra de Dios y me viene Ezequiel. Vino la palabra de Dios, ¿no? Y lo arrobó y habló y lo tomó Jeremías, ni hablar Samuel. O sea, vemos que hay cantidad de lugares en los profetas donde es esta la palabra que les viene para que ellos sean portavoz de la misma, no de una palabra personal, sino de una palabra que los trasciende, una palabra que es mensaje y enseñanza de Dios para los hombres. También cuando uno ya va al hebreo, y nos encontramos con, por ejemplo, el libro de Deuteronomos, la segunda palabra, o la segunda ley, nos damos cuenta que los mandamientos son las Devarim, las 10 palabras que Dios pronuncia para que este nuevo pueblo liberado, esta nueva creación, así como creó en el Génesis, vuelve a crear en la libertad al pueblo de Israel y le regala 10 palabras también para que se mantenga y se sostenga en la libertad, ¿no? Por eso lo que nosotros llamamos 10 mandamientos son en realidad 10 palabras que Dios le regala y nos regala para seguir gozando de la verdadera libertad como se gozaba en el paraíso, ¿no? Los libros sapienciales, vamos a hablar de la palabra y la sabiduría. Ahí encontramos a un Filón, que hablábamos recién, ¿no? Se va a identificar el logos con la sabiduría. De la misma manera que Filón, que hace filosofía con el Antiguo Testamento, va a mostrar al mundo del pensamiento del siglo I. Y en los libros más tardíos, como Crónicas, por ejemplo, el libro de Crónicas, Paralemapoy, ya me va a salir, complicadísimo en griego, va a decirnos y a identificar palabra con Torah. Cuando yo digo Torah, digo logos, digo palabra dicha por Dios, ¿no? Para que ustedes un poquito tengan idea de qué significa este logos que vamos a ver en este prólogo que se hace carne. Entonces llegamos a este punto. Fíjense qué evolución de la palabra y qué belleza encontrarla con tantos sentidos distintos, pero a su vez casi único, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos dice Escafre, y lo vamos a leer de manera literal porque es bellísimo. La tradición rabínica designa frecuentemente a Dios como aquel que dijo y el mundo fue. Este poder de realización atribuido a la palabra se aplica perfectamente al logos, a este logos que vamos a ver hoy, por el cual todo llega a ser. Todo fue hecho por él, vamos a leer en un ratito. Todo fue hecho por él y sin él no se hizo nada. Jesús, el Logos, es enviado para hacer la voluntad del Padre, que vamos a encontrarla en todos esos lugares que están escritos en el Evangelio según San Juan. Y dice, te he glorificado aquí en el mundo cumpliendo la obra que me encomendaste.
eso es lo que Jesús en este Evangelio, el Logos encarnado, sigue diciendo y haciendo. Sigue diciendo y cumpliendo. Así como Dios crea, Dios redime a través de este Logos, recrea a esta creación caída, a esta creación perdida, a esta creación que perdió el paraíso, la recrea, la vuelve a restaurar y el paraíso perdido a las espaldas lo vuelve a poner como una realidad delante de cada hombre. Ya no es el paraíso que se perdió, sino el cielo que nos espera por la redención que Cristo viene a traer por haber cumplido y llevado adelante la voluntad del Padre. Algo precioso. Así que manos a la obra. ¿Les parece bien? Empezamos con cada parte del prólogo para que este tiempo de lo... miren, miren a quién estamos esperando. Miren qué bien viene repasar y recordar, volver a pasar por el corazón quién es este logos, esta palabra hecha carne que habita entre nosotros. Bien, Juan 1:1. Al principio existía, ahora vamos a cambiar la palabra logos por palabra para que nos quede más claro. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Acá hay plena identificación. Cuando vamos al punto, vemos que nos remite al Génesis, ¿no? Al principio existía la palabra. Es absolutamente el Evangelio, que es una nueva creación, parte de la creación que todos conocemos. Al principio existía esta palabra. El logos, la palabra, existía y existe desde toda la eternidad. Justamente nos indica el cardenal Pironio en el libro y en el libro de ¿Quién eres, Señor? Nos regala esta explicación bellísima que dice, estar junto, estaba junto a Dios, estar junto se puede traducir de la siguiente manera, se dirigía hacia Dios, ¿no? Como en actitud, así como les decía lo de la emanación de Filón de Alejandría. Estaba dirigida hacia Dios, estaba vuelta a Dios, ¿no? Para que nosotros podamos entender bien. Estaba junto al trono de Dios, como dice el Proverbio 8. Y al final termina, y era Dios. Y dice Pironio, porque es Dios quien se hace frágil para que la fragilidad del hombre se haga fortaleza, sabiduría y santidad de Dios. Miren qué cosa más preciosa. Esto era Dios, ¿no? Vemos que Dios que puede todo, que para Él no hay nada imposible, adopta algo tan material y limitado como la fragilidad humana para elevar nuestra fragilidad a su fortaleza, a su sabiduría, a su santidad. Continúa, versículos 2 y 3. Ella existía al principio junto a Dios, la palabra, ¿no? Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió cuanto existe. Fíjense, parece un trabalenguas, pero tiene absolutamente el mismo sentido que veíamos hace un rato. Jesús va a decir en su oración sacerdotal, como la conocemos, en la oración del capítulo 17 de este Evangelio, que Jesús tenía la gloria junto a Dios, vivía en la gloria junto a Dios, antes de que el mundo llegara a existir. Él mismo lo va a decir en la oración sacerdotal, lo va a confirmar. Nada ha existido y ha sido hecho si no mediaba la palabra de Dios, como decíamos en la introducción. Este punto, y acá viene algo muy importante, amigos queridos, muy importante.
es la controversia central con los gnósticos y es la controversia central con aquellos que siguen insistiendo en el dualismo, que lo material es malo, que el mundo es malo, que la creación es mala. Acá está el punto muy aclaratorio y que ilumina que para nada es mala, porque fíjense, aquellos que sostenían como que el mal era el principio del mundo material. ¿Cómo lo va a ser? Es coherente ver que Dios vio que todo había creado y que todo lo que había creado era muy bueno porque lo crea a través de su palabra, a través de su persona, a través de su amor. No podemos seguir viendo al mundo malo. Nosotros como creyentes no podemos verlo y rechazarlo porque nadie va a querer cambiar, redimir y salvar lo que no vale. Vale tanto porque es algo muy bueno que por estar arrojado al devenir, al tiempo y al espacio, sí perdió luz, perdió brillo, perdió semejanza y por eso se encarna Cristo, para venir a redimirlo. Es muy importante este punto. Acá el Logos se identifica con esa sabiduría del Antiguo Testamento que estaba junto a Dios y que crea y que nada existió sin su participación. Eso lo pueden leer ustedes especialmente y les invito, porque es un libro precioso, el libro de la sabiduría, el libro que es sapiencial, que en algún momento podemos hacerlo en este espacio porque es un libro muy bonito para leer y estudiar. Estaba con Dios, no se separará jamás de él. Miren qué belleza, dice Pironio. Estaba con Dios y sigue estando con Dios, aun cuando baje a la tierra a conversar con los hombres. Miren qué lindo. Dios entra a la historia para hablar con nosotros. Entendamos eso. Juan Pablo II, en la carta del tercio milenio adveniente, esa carta apostólica preciosa, dice: en Jesucristo Dios no solo habla al hombre, sino que lo busca. Lo busca porque no tiene con quién conversar, como en el paraíso. ¿Dónde estás? Cuando en la fresca buscó al hombre para charlar con él, estar con él, y nosotros, habiéndosenos abierto los ojos, pero no correctamente, nos escondimos ante la presencia de Dios. Hoy sigue bajando, hoy nos sigue buscando, hoy en esta Navidad vuelve como hombre para buscarte a ti, a mí, para sacarnos del escondite donde estamos, para sacarnos del escrúpulo donde nos encontramos, para decirte: no estás solo, vengo a conversar, a caminar y a estar contigo. Te busco, te amo. Miren qué bonito esta parte del prólogo a donde nos lleva, ¿no? En Jesucristo fueron creadas todas las cosas, nos dice San Pablo. El hombre, la mujer, fueron hechos a imagen de Dios, pero del Dios que baja la historia por medio de Cristo. Cada vez que, por eso no es una teoría que cuando nos vemos mutuamente vemos a otro Cristo, es una realidad ver en ti, ver en cada uno de nosotros a otro Cristo, porque lo dice el prólogo, lo grita Dios desde el nacimiento, lo grita Dios desde el pesebre. Cuando vamos por la calle y encontramos a alguien desvalido, es a Cristo desvalido. Cuando vamos por la vida y encontramos a alguien exultante, es un Cristo exultante. A alguien destruido, triste, solo, es un Cristo triste, destruido y solo. Fíjense cómo el prólogo nos ayuda a encarnar en nosotros esta imagen del Dios encarnado en nosotros. Imagen de Dios invisible, como dice Colosenses, primogénito de toda la creación. Nos hace ver esto para que no nos olvidemos. Continuamos, versículo 4 y 5. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Fíjense que como venimos viendo el Génesis, vemos a una palabra que existe ante todo. ¿Y cuál es la primera palabra que pronuncia el Señor? Que se haga la luz. Acuérdense que como nos enseña el Génesis en hebreo, Dios viene a poner hombre. Bereshit dabar Elohim. El Señor pone orden y no se puede poner orden en la vida de nadie si no hay luz. ¿Cómo ordeno mi casa a oscuras? ¿Cómo ordeno mi habitación a oscuras? ¿Cómo pretendo ordenar mi closet, mi armario, mi cocina, lo que sea, si estoy a oscuras? Algo tan sencillo como preguntarme, si no viene la luz primero, no puede poner orden ni vida en el corazón de nuestra existencia. En el Antiguo Testamento, cada vez que aparece la palabra luz, va a aparecer la palabra vida. Y esto lo vamos a ver en este Evangelio, donde el Señor en esta alta teología ya viene diciendo, yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. Va a Él mostrarse como sin Él no tenemos la luz necesaria para el orden y no tenemos la vida plena. Lo que va a decir Juan cuando leemos este evangelio en griego, la zoe, la vida con sentido, la vida verdadera. Vida y luz solo pertenecen a Dios. Cuando nosotros caminamos en la luz, y vivimos una vida plena como la de que recién mencionábamos, es porque vivimos en Dios, con Dios y vamos hacia Dios, ¿no? Vida y luz se encuentran en la palabra, en esta palabra de Dios, en el Génesis, que comunica a todos los hombres. Cuando Jesús viene al mundo, cuando la luz viene al mundo, cuando esta luz que simboliza todas las luces que encontramos en todas las grandes ciudades, pero que no tiene sentido si no está en nuestra vida, amigo mío, porque puede ser que estemos en la mitad de la Gran Vía y de cómo ilumina Madrid, o en Buenos Aires, o en París, o en Miami, caminando por los barrios que están encendidos, no tiene ningún sentido esa luz externa si esa luz no está en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras decisiones, en nuestra esperanza, en nuestros actos, ¿no? Y por eso dice, la luz brilla en las tinieblas. Ahí es donde surge, en la vida cotidiana, en la vida donde tiniebla y luz está mezclada, porque esa es la existencia cotidiana. Y ahí es donde tiene que brillar. Se encuentra con la oposición de las tinieblas, que es el mundo y los que no la aceptan. A mí me parece que el mundo iluminado ficticiamente es justamente aquel que se niega a recibir la luz verdadera, y es la luz light, la luz del cable, ¿no? Que un buen día, el 26, los que no entendemos nada de la Navidad, la volvemos a apagar. Y acá no quedó nadie iluminado, ni casa, ni corazón, ni sistema, ni país, ni sociedad. En cambio, la de Belén, la del pesebre, la del corazón, es la que por más que saquemos la del cable, sigue encendida con una luz que no tiene fin, como solemos decir en la oración, ¿no? La palabra creadora es la palabra vivificadora, ¿no? Vivificadora, la palabra que da la vida al comienzo de la creación, dará la vida en esta nueva creación. Amigos, una nueva creación que empieza cada día, una nueva creación que empieza en cada momento en que nos levantamos, abrimos los ojos y nos damos cuenta que estamos dormidos, que estamos encerrados, que estamos eligiendo la oscuridad. Eso puede pasar siempre. Obviamente que este tiempo fuerte es un tiempo para darnos cuenta, ¿no?
Eh, Jesús es la vida es luz, es iluminadora. Y si hay tinieblas en nosotros, ¿será que no nos hemos dejado alcanzar por la luz? Nos pregunta de alguna manera esta partecita del prólogo. ¿Descubrimos tinieblas en nosotros? Preguntémonos, no tengamos miedo, que el Señor nos regala la pregunta y también nos regala la respuesta. Nos regala la pregunta para que nos despertemos, para que en oración nos sinceremos y para que vayamos por la verdad. Dice San Agustín, el sol ilumina a todos, pero si cerramos nuestras ventanas, el sol deja de iluminarnos y calentarnos. O sea, que el sol está, depende de que lo dejemos entrar o no. Seguimos. La luz verdadera que ilumina a todo hombre está viniendo al mundo. El versículo 9 es una explicación de quién es verdaderamente la luz. Antes de este versículo hay una partecita dedicada a Juan el Bautista que no la tomé para no desviarnos del punto central, que es el Logos, que es Jesús hecho hombre, ¿no? Fíjense, la luz no es Juan, es Jesús. Y esa es otra de las cosas que se va a desarrollar a lo largo del Evangelio. Y es otra de las cosas que nos invita a que meditemos, especialmente los que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, los que somos líderes, los que somos párrocos, obispos, catequistas, líderes de Maús, de un grupo de oración, de los ministerios, que no nos vayamos a creer nunca que la luz somos nosotros. Nosotros somos el pobre candil manchado con hollín, que lo que tenemos que tener bien claro y bien en cuidado es mantener el cristal limpio para que los demás se beneficien de la luz que es Jesús. Él va a decir Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, no yo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él tienen que seguir, no a mí. Ojo, no se vayan a confundir. Él es, no yo. Ese es otro punto central, ¿no? Eh, Ahora, claro, va a decir, ilumina a todo hombre. Ojo, que esta luz viene a iluminar a todo hombre, no sea que nosotros querramos meter a algunos en una caja para que no les llegue la luz. Que seamos nosotros los que digamos, no, ¿sabes qué? Metete en la oscuridad. Ojo lo que nos dice este prólogo, que cuando lo desmenuzamos nos altera, nos despierta. Ojo, a todo hombre, no solo aquellos que in good standing, que ya se conocen de memoria la catequesis, la teología, que ya tuvieron, no, 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 a todo hombre, ¿qué hago yo para que mi cristal limpio, que contiene la luz verdadera, vaya a estar en medio de aquellos que realmente viven en tinieblas, ya sea porque se ubiquen a sí mismos diciendo no nos merecemos, o ya sea porque los ubiquemos y digamos no se lo merecen. Es muy fuerte y era polémico en aquel momento y es polémico hoy. Papa Francisco dice todos, 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 todos expuestos a esa luz, todos expuestos a esa luz. Que después la luz vaya a iluminar y vaya teniendo acción, dejémoselo a Dios, pero nosotros tenemos que exponer a todos a esa luz. Qué lindo esto, ¿no? No hay nadie que carezca de la posibilidad de ser iluminado por la verdad. Si nos dejamos iluminar por esta luz, podemos alcanzar el conocimiento de Dios. Qué lindo poder invitar a todos a que se dejen iluminar, que abran la ventana, que no tengan miedo, que no se queden afuera, ni tampoco encerrados, ni tampoco encerrados. En el mundo estaba la luz, la palabra, Él. El mundo existió por la palabra, ¿no? Y el mundo no la reconoció. Fíjense
que el logo se manifiesta a través de la creación, por eso la necesidad de saber contemplar, la necesidad de saber mirar, descubrir, ¿no? Qué lindo, de dejarnos, de percibir. Este es el Dios que me habla. Cuando miro esta luna de este fin de semana, estas estrellas, este cielo azul, este mundo tan hermoso, ¿no? Tenemos que aprender a contemplar. En el mundo estaba y está, pero yo la descubro. Yo estoy abierta a la contemplación. O estoy, viste, como el caballito, que en el campo se le ponen dos cositas así para que solo vaya por el caminito de ida y vuelta, que está acostumbrado y, y no descubra nada nuevo, ¿no? Es una postura en contra, fíjense qué hermoso, de los que se quedan adorando a la creación y no llegan al creador. Ahí está, cuando yo aprendo a contemplar y a darme cuenta de lo hermoso de todo lo que me rodea, entiendo que todo lo que me rodea es un sacramental que me lleva al que lo crea. En ese momento iba en contra del paganismo, que se adoraba el sol, las estrellas, la luna, la montaña, el fuego, el aire, todo tenía un viso de divinidad. Eso es solamente un medio para llegar al fin, que es Dios, que es realmente aquel que es la fuente de todo lo que existe. Cuando no descubrimos al Dios verdadero, que es el creador, el final, a donde me lleva, ellos cayeron en la idolatría, pero nosotros también. Y acá un punto central para que nos quede en el corazón rebotando, lo que nos invitaba este domingo a pensar, ¿no? Y toda esta semana de Gaudete, ¿qué es lo que causa gozo en mi vida? ¿El creador y la creación? ¿O el auto, la billetera, la casa, el armario lleno de ropa lindísima, la posición a la que llegué, la posición intelectual que alcancé? ¿Cuál es el gozo de mi vida? Fíjense, ¿no? Como también nosotros estamos llamados por esta parte del prólogo a darnos cuenta si todavía no nos quedamos adorando lo que hay en el medio y no llegamos al fondo y no llegamos a darnos cuenta que la alegría verdadera la causa el Señor de los señores, ¿no? Elohim, el Dios verdadero, del donde emana por su palabra todo aquello que tenemos y que gozamos, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Qué lindo esto, porque viene a los suyos todos los días y los suyos no lo recibimos. Los suyos es una referencia a Israel, que conocía la palabra, conocía al Señor, él mismo lo había elegido, ¿no? Pero también somos nosotros, el pueblo de la nueva alianza. Nosotros también estamos alianzados con Dios, ¿no? em, Fíjense que primero habla de los idólatras y ahora están hablando de los creyentes, porque también el creyente se puede volver idólatra, idolatrando lo que está en el medio, pero también puede ser aquel que queda revelado como que no descubre al Creador, que no acepta ni vive al Dios de la alianza, ¿no? Eduardo Piroño tiene esto que también, yo cuando veo algo que vale la pena, déjeme decirles, no hay que agregar más nada. Miren, vino a su casa, a los suyos, a los judíos, al pueblo escogido, y los suyos no lo recibieron. Tal vez porque siguieron esperando un Mesías poderoso. Le faltó pobreza, dice el cardenal. Pero ¿cuántas veces viene también a su casa, que ahora somos nosotros, el pueblo injertado en el pueblo judío y hecho un único pueblo de Dios? Y nosotros no sabemos recibir. No sabemos recibirlo en la palabra de la revelación
como no sabemos descubrirlo tampoco en la armonía de la naturaleza. Viene a nosotros si no lo recibimos, dice Pironio, me encanta. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. ¡Qué belleza! Me encanta, porque acá resume toda la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Es una resumen, porque bueno, todo el Antiguo Testamento fue preparando al pueblo para recibir esta palabra y aceptarla y vivir de acuerdo a ella, ¿no? Pero el rechazo no fue total. Entendamos, cuando pensamos en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, los primeros cristianos surgieron de ellos, entonces no fue total, no fue total. Un montón de gente del pueblo de Israel, del pueblo de la primera alianza, que abrazó, creyó y constituyó la iglesia de Dios, la primera comunidad cristiana, ¿no? Entonces, fíjense, a los que creen en el nombre, se les concede el poder llegar a ser hijos de Dios. Y acá me encanta, porque dice, no se es hijo de Dios por pertenecer a un pueblo, sino que se es por haber recibido la palabra. Acota Patricia Weinberg y me hago cargo. Me hago cargo, ¿eh? Despojémonos de esta idea, y me van a entender bien lo que digo, que somos hijos de Dios por el solo hecho de estar bautizados. Ahí recibimos ese honor, pero de recibir ese honor a vivirlo como tal, hay un mundo en el medio, porque depende de nosotros. Nosotros todos los días podemos entrar a pensar, ¿vivo como hijo de Dios o vivo como alguien que no lo conoce? ¿Vivo como bautizado o vivo como un huérfano espiritual? Depende de nosotros. Y me baso en esto que dice el prólogo. Los hizo capaces de ser hijos de Dios, a los que recibieron y creen. Yo la recibo y creo, porque por el solo hecho de tener un certificado no me da ningún crédito a que ese certificado que me viene por la sangre derramada y por el amor de Dios en mi vida tenga realmente un resultado si yo no me abro, si no dejo actuar la gracia, si no me hago responsable de eso que me fue dado. Acuérdense que ser responsable es dar respuesta a. Y yo me hago responsable cuando obro de acuerdo a. ¿No? Miren, qué bueno empezar a preparar el corazón y decir, bueno, estamos, este que nos viene a traer la vida, una vida nueva, una vida completamente distinta, renovada, como hijos amados de Dios, también me hace pensar, ¿soy capaz de ser ese hijo de Dios que lo soy por el regalo que Él me dio? ¿Honro esa gracia, ese don? Ellos no han nacido de la sangre ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. ¡Qué hermosura! Dios me elige, Dios me engendra. Yo, como decía Pablo, me doy cuenta que que lo único que tengo que hacer es darme cuenta de este honor, de esta enormidad y vivir en consecuencia. La condición de hijos de Dios no es el proceso natural, no consiste en un título. Implica lo de Nicodemo, hermanos, nacer de lo alto. Lo de Nicodemo, nacer de lo alto, no rechazar esta novedad. Implica, dice, un nuevo nacimiento desde lo alto por la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3. Ven cómo en el prólogo está casi todo el Evangelio contenido, ¿no? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué lindo! Del orden del ser al orden del devenir, dicen los estudiosos de la palabra. Del ser de Dios, del ser Dios, al devenir, a entrar a la historia que se da en tiempo y espacio. Ese es el devenir. El ser
está fuera del devenir, ¿no? Estoy hablando de manera filosófica, o sea, el ser está fuera de todo lo que pasa, fluye y acontece y deja de ser, porque el ser es siempre, Dios es siempre Dios, el hombre es el que día a día se va moviendo en tiempo y espacio y lo que fuimos ayer ya dejó de ser en nosotros, es lo que estamos siendo en este instante y dejará de ser cuando entremos en el instante siguiente. Pero este Dios se mete en ese devenir, se mete en eso, se mete en el tiempo. En la carne expresa al ser humano por entero, porque somos carne, Dios no es carne, Dios trasciende la carne. La carne es como un estuche, es como el estuche donde se mete el rollo de la palabra. Si queremos simbolizar una imagen de la Torá, ¿no? Es como el estuche, está metido en algo. Dios no está metido en nada porque es inconmensurable, es absolutamente infinito, ¿no? Es ilimitado, es el in que le quieran poner, ¿no? Este, y plantó su tienda entre nosotros, es otra traducción de este versículo en griego, ¿no? Voy a saltearme la comparación de Isaías 40, que lo veíamos la semana pasada, el libro de la consolación, se lo dejo a ustedes, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es eso tan bonito, es ese consuelo de Dios, porque está Dios con nosotros. Y la tienda, el Ogel, en hebreo, Ogel, Ogel, O-H-E-L, para poder pronunciarla bien, Ogel, una O gutural, Ogel, de acá de la garganta, es tienda, es refugio, es abrazo, es el lugar donde me encuentro con el Creador, es el lugar del desierto, ¿no? Acuérdense en ese éxodo, que también justamente es el éxodo 40, cuando marchan por el desierto y hacen la tienda del encuentro, ¿no? Donde se encontraba Dios con su pueblo. Y dónde iba caminando? En el medio del pueblo, ¿no? Por eso es exactamente una referencia. Acá tienen ustedes un poquito esta plaquita que les hice. El templo de Jerusalén sustituyó a la tienda, ¿no? Que caminaba el Señor, era peregrino, peregrino en medio del pueblo, acompañando, ¿no? La presencia era simbolizada por la luz y la nube, por el fuego y la nube, ¿no? La tienda es el encuentro verdadero, el verdadero templo, cuando me encuentro con Dios, lo que va a ser Jesús para todos nosotros. Él es la tienda del encuentro, Él es mi Ogel, Él es mi Ogel, el lugar, mi refugio, mi abrazo. Ahí estoy con Él, estoy en el lugar más seguro y más hermoso y con un encuentro de un tú a tú y de un amor con amor, ¿no? Es una cosa bellísima. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y verdad, ¿no? Fíjense que así como nos va a ir mostrando Juan que la morada es el mismo Dios, arranca el Evangelio con eso, de hecho que va a venir la purificación del templo después del primer signo de Caná de Galilea, para que ustedes se den una idea, arranca ya diciéndonos, este es el verdadero templo, el verdadero encuentro, la verdadera tienda, ¿no? Él es donde habita la Shejiná, la gloria, la presencia de Dios en medio nuestro. Este es el punto más poderoso de Juan. La manifestación de la gloria a través de la humildad, a través de la pequeñez, a través de la finitud de algo que se hace carne. Ahí está el punto, ¿no? Fíjense que desde el versículo 14 hasta el 17 que acabamos de leer, desde la encarnación, pasa de hablar en tercera persona de la palabra a primera persona. Ya no es más ellos, sino nosotros. Nosotros la hemos conocido. Nosotros sabemos de dónde viene, ¿no? Los testigos de Jesús tienen el privilegio que le fue negado a Moisés, porque acuérdense que no se podía ver el rostro de Dios, porque si no se caía muerto en los tiempos de Moisés.
Moisés ve la espalda del Señor y lo cubre para que no se muera su amigo. ¿Se acuerdan? Pero en cambio, los testigos de Jesús lo pueden ver cara a cara, ¿no? La gloria de Dios resplandece, es la plenitud del amor divino y de la fidelidad hacia los hombres en Jesús. En Jesucristo se revela Dios y en esto muestra el amor del Padre hacia todos los hombres, sin lugar a duda. Pues de su plenitud, acá está, ¿ve qué pasa en nosotros? Hemos recibido todos gracia por gracia. Retoma lo que acabamos de leer. Los que creen participan de esta gracia salvadora porque reciben la vida que viene del Padre por medio de su Hijo, signo de la recreación. Acuérdense que hay una recreación a través del verbo hecho carne, ¿no? Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo, el versículo 17. Se hace un paralelo entre Cristo y la Torá. Acuérdense que había un paralelo en la mentalidad rabínica. La palabra de Dios era la Torá, Dios es la Torá, por eso la Torá es tan sagrada para los judíos. Entonces hay un paralelo. Si por Moisés nos vino la Torá, por Cristo nos viene la gracia, nos sigue viniendo esta gracia, este don de Dios, esta revelación de Dios que no se agota en la presencia de su Hijo. Qué lindo. Ya realizaba la nueva alianza de la que era el mediador en Cristo, ¿no? En Cristo realizaba la plenitud de lo que la ley prometía. En él se va a dar por completo lo prometido por Dios en esa ley. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer. Versículo 18 de este prólogo. Lo que afirma el principio de este versículo lo sabemos con certeza. A Dios nadie vio jamás, porque si Dios era visto por alguien, esa persona moría. Lo que acabamos de decir hace un ratito, ¿no? Y vemos un montón de lugares en el Antiguo Testamento que lo acreditan. Explica el carácter revelador que tiene la palabra hecha carne en Jesucristo. Explica el carácter revelador que va a tener en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio vamos a ir descubriendo y reconociendo al verdadero Dios, ¿no? Y Jesús es el único que puede expresar lo que Dios es y enseñarlo a los hombres. Fíjense, nadie ha visto nunca al Padre, sino el que me ve a mí ve al Padre. El capítulo 14 de este mismo Evangelio, cuando Felipe le dice que lo muestre, ¿no? Nos muestra esa intimidad, dar a conocer, revelar, expresa con un verbo que significa narrar, relatar, y eso es lo que va a hacer Juan a lo largo del Evangelio. Lindo, nos va a narrar, nos va a relatar, nos va a dejar conocer masticadito como nosotros lo necesitamos, quién es Dios y cómo podemos llegar a conocer. Dice Eduardo Pironio, tenemos que meternos en Cristo Jesús porque Él nos habla constantemente desde el seno del Padre. Aún hoy, Él nos lo dio a conocer, nos lo ha contado. Se trata de que escuchemos constantemente su palabra. Por eso María nos dirá, hagan lo que Él les diga en las bodas de Caná. Y el Padre nos dirá, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Fíjense cómo la palabra misma nos enseña y nos dice quién es. En resumen, entonces, el himno que comenzó junto a Dios ha recorrido el itinerario del Logos en toda la historia y concluye en el mismo punto, en el seno del Padre. Estaba junto a Dios y concluye en el seno del Padre, porque a través de Él nos sumerge. Acuérdense lo que yo les decía hace unas semanas atrás, que es mistagógico. ¿Por qué? Porque nos mete a todos en el misterio de Dios.
nos introduce en el misterio de Dios. En el comienzo ha dicho que el Logo es lo mismo que Dios y al finalizar aplica a Jesús el título de Dios. El desarrollo del Evangelio constituirá también otro itinerario, ¿no? En ir descubriendo ese Dios en Cristo y a ese Cristo como Dios, ¿no? Es un juego de palabras, pero es muy bueno. Amigos míos, hemos concluido. Hemos terminado. Este PowerPoint viaja para sus emails, así que espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté haciendo y un poco preparándolo también para todos ustedes una vez más, ¿no? Porque lo tengo varias veces dado, pero cada vez que lo doy siempre es distinto. Así que bueno, la verdad que nada, creo que nos viene muy bien una semana antes de la Navidad entrar en estos misterios, entrar de esta manera, tomarnos este tiempecito para poder de alguna forma ir profundizando y disfrutando para que bueno, que sea una Navidad diferente, que tenga otro color, otro olor, otro sabor, otra otro, otro sentir, ¿no? Que pueda ahondar en nuestro corazón. Yo aprovecho, miren, hemos crecido, éramos poquitos cuando empecé el encuentro hoy. Aprovecho para saludarlos, aprovecho para darles a todos un abrazo muy fuerte de Navidad, que tengan una hermosa Nochebuena. Acuérdense que el Señor nace a pesar de que nosotros a veces estemos distraídos. Él va a volver a nacer, va a volver a golpear nuestra puerta, como dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, y si le abrimos, cenará con nosotros esa noche. Así que creo que vale la pena estar atentos a ese llamado, a esa presencia. Les pido disculpas una vez más a todos los que no puedo atender como se lo merecen, como quiero, como deseo. Mi vida realmente está complicada. Si algo agradezco es tener este espacio que ustedes me regalan, porque si yo no tuviera este espacio, tampoco podría vivir el Adviento y la preparación de la Navidad, porque mi circunstancia actual no me lo permite. Así que no saben cómo le doy gracias al Señor tener este espacio los miércoles y haber tenido con ustedes estas 3 semanas, porque fue en el único momento, en este momento y mi misa de domingo, donde me puedo switchear y decir, estás en Adviento y la semana que viene es Navidad. El otro día nos dimos cuenta que la semana era Navidad, porque empezaron, fíjense que es con quién van a pasar y dónde van a ir, no tenemos idea todavía. Pero bueno, lo importante es que la Navidad es, Jesús vuelve, a Jesús lo esperamos, y este prólogo nos mete en quién esperamos, a quién esperamos y cómo lo debemos esperar. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo una y mil veces preparándolo y reacomodándolo al día a día. Sí, Elsa, buen día, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo te va, Patricia? ¿Cómo Bien, estás? muy Te bien. compadezco, estando en obra en Argentina es un desastre. Estar en obra, te compadezco. Escúchame, Patricia, te agradezco tanto, porque yo leo muy seguido el prólogo de San Juan, porque siempre me encantó. Pero gracias a Dios pude entender hoy muchas cosas, porque esto de las tinieblas, mucho no lo entendía. En cambio, ahora, ¿no? Claro, las tinieblas, en realidad, somos los que no queremos ver esa luz. Y lamentablemente, aún gente que va mucho a la iglesia no conoce esa luz. Están en tinieblas, ¿no? ¿Estoy equivocada? Y Parece que se claro, cortó, eso ¿no? depende de cada experiencia, ¿no? Muchas veces estamos en tinieblas cuando no tenemos esperanza, cuando no vemos que podemos cambiar, que podemos ser mejores día a día, no sé.
hay muchas maneras de estar en tinieblas, muchas veces atribuimos que la tiniebla viene de afuera hacia adentro, pero tenemos que acostumbrarnos, y nos vendría muy bien a nivel espiritual, ver que la tiniebla es de adentro hacia afuera. Empieza en mi corazón y se traduce hacia afuera, porque cuando logramos trabajar ese espacio, la tiniebla de afuera ni me asusta ni me hace cosquillas, porque siento que haber trabajado la mía, al contrario, la puedo romper iluminándola con la luz de Cristo. Entonces, fíjense cómo un poco lo que dice Celsa, no tiene que ver que practiquemos o dejemos de practicar, tiene que ver el trabajo interior que hagamos con lo que Dios nos regala día a día, ¿no? Creo que hay el estar cerrados, porque si yo siempre veo mal lo que está, lo que está rodeándome y al que está enfrente y al que está en la otra cuadra y lo que hace fulano, mengano, pero nunca me paro a examinar mi metro cuadrado, como decimos acá en este pueblo, ahí es donde persisto en la tiniebla, porque voy a querer y exigir que mi hermano salga de la tiniebla, pero yo no salgo de la tiniebla. ¿Es claro lo que digo? Les digo porque es muy común en el mundo actual que la culpa la tiene el otro, la responsabilidad es del otro, y aún en lo espiritual, ¿no? El que tiene que cambiar es el cura, la que tiene que cambiar es la iglesia, la que tiene que cambiar es la que lidera. ¿Y yo para cuándo? ¿No? Pero miren que es algo tan viejo como el mundo. Yo siempre no me canso de traer a colación la Madre Teresa de Calcuta, cuando un señor se le acercó y le dijo, usted, hermana, ¿siente que la iglesia tiene que convertirse, tiene que transformarse? Por supuesto que sí, le contestó. ¿Y usted por dónde empezaría? Le preguntó el señor y dijo, por mí misma. Porque justamente creo que el mundo sería otro si todos desde nosotros mismos empezáramos a hacer este trabajito que nos regala el prólogo de Juan. ¿Cómo vivo Claro, yo esta gracia en mi vida, no? Pienso yo. sí, está bien, pero ¿sabés que yo no es que yo veo a los demás? No, 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 no. Yo también conozco No, lo que es mi tiniebla, ¿no? Claro, Que es claro, no. terrible, ¿no? Yo solo claro. reconozco que a pesar de que vi la luz de Dios, la vi, entonces a pesar de todo, no soy perfecta, Es que a ninguno veces lo hago cosas que somos, no debo Elsie. hacer, es como decía Claro, San Pablo, ¿no? No claro. hago todo el bien que quiero. Bueno, a mí me pasa lo mismo y creo que a todos nos pasa lo mismo. A lo que yo me refiero es que yo, dentro de mi iglesia, cuando yo conocí la luz de Dios, cuando fui entendiendo y comprendiendo, a pesar de que estuve toda mi vida en la iglesia, pero no lo conocí a Dios, cuando vos le querés transmitir a los demás lo que a vos te pasó, no te quieren escuchar. Ah, Eso bueno. me duele, Bueno, a veces no eso hay que me hablar, duele. sino que hay que actuar. Hay veces no hay que actuar más que hablar y ya. Y ya depende del otro, ¿viste? Ya. Uno, como dice, ¿viste? Tener preparadito el candil para iluminar bien con una luz linda y ya. Si el otro le quiere poner un trapito al candil, ya, bueno, ya no podemos hacer nada. Este, pero nosotros tenemos que tener prolijito el vidrio. Para que esté Bueno, muy Patricia, bonito. Un beso gracias por grande, todo, Elsa. Vamos a Patricia. darle Te lugar mando a un otros abrazo que quieren. enorme. Te mando un gran abrazo. Que tengas una feliz Navidad, un año bueno, que para el año que viene lo empieces más tranquila, ¿no? Con la Sí, obra. y ojalá que, mira, estando tan cerca, fíjate que tampoco te he podido visitar. Te pido disculpas No y, importa, tranquila, y no, ya no, me iré tranquila, tranquila. acomodando a mi nueva realidad. No, 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 no. Vos arreglate tranquila, viste Qué que no sé, linda que gracias, sos. gracias, Patricia. Un Un abrazo, besito, Elsa, Patricia. Un abrazo linda. para todos los compañeros, para todos. Un gran abrazo y una feliz Navidad para todos. Gracias, Elsie, querida. A ver, Leonor, primero Leonor y después María Elena. Leonor, adelante. Ya. Fuerte y claro, Hola Leonor. Patricia, sí, hola Bien. Patricia, buenos días y a todos. Patricia, es que quería hacer como, o no sé si hay esa relación cuando el bautismo de Jesús, que Pedro dice, Pedro, perdón, Juan dice, yo soy la voz que grita, ¿cierto? Él es la voz, pero señala a Jesús como es el Cordero y después
o sea, que Él es la palabra verdadera, ¿cierto? O sea, como esa diferencia entre voz y palabra, o sea, la voz sería como el sonido y la palabra es, o sea, si uno Fíjate tiene que, voz sin fíjate, palabra, no es como ruido, digámoslo así, ¿cierto? Entonces me parece fíjate interesante esa conexión. qué interesante que Juan es la voz Ujú, como la lámpara es la que lleva la luz. Juan es ujú. la voz que proclama la palabra, pero la palabra es Cristo. Exacto. Entonces, no sé si pues ahorita este es Juan el Evangelista, el otro Juan Bautista, ¿cierto? Sí, exacto. Si de alguna manera él evoca esa diferencia o ese énfasis, ahora es solamente la palabra, porque la voz era Juan el Bautista, ¿cierto? Que Exactamente, anuncia, la pero voz, exacto, ujú, ujú, exactamente. La voz es la del profeta, pero la ajá, palabra del profeta es la de Dios. exacto. Ah, ok, esa era como un poquito la conexión o la relación que estaba haciendo ahora en la medida que tú hablabas pues de este prólogo. Muchas gracias, Patricia. No, de nada, Leonor, que sigas muy Una, bien. Cuídate una, mucho. una feliz Navidad y bendecido año nuevo para todos. Muchas Amén. gracias. Gracias, Leonor. Igualmente para ti, Mi igualmente. amor, gracias. María Elena, querida. Pues mira, agradecerte porque como tú dices, bueno, pues el año pasado estuvimos viendo, Con aquí ustedes estuvimos en viendo San Juan, España. sí, y sin embargo está siendo diferente, me está gustando muchísimo. No he podido entrar los días anteriores porque hasta que me acoplé para comer antes de y dejar la comida preparada a mi Aclaro que familia, está en Andalucía, o sea que sí. hoy tenemos un Zoom por todas partes del mundo. Sí, además muy agradecida de que me hayas invitado y de poder estar con este grupito de la parroquia de San Hugh, porque ya lo seguía con San Pablo, con las cartas de Pablo. Y nada, me ha encantado la clase. Y decírtelo simplemente y Qué lindo. desearos a todos feliz Navidad. Y bueno, ya dirás qué día volvemos a retomar las clases. Bueno, aprovecho que estamos todos. Acuérdense que Pilar Raola nos va a dar la charla de la sociedad judeo-cristiana está en peligro y qué hacemos nosotros al respecto como creyentes, ¿no? El 8 de enero. Iniciamos con ella a la misma hora, de 8:30 a 1, perdón, de 8:30 a 10, los que están en Miami, hora de Estados Unidos. Creo que es más fácil que todos los que estamos fuera busquemos la diferencia horaria. Va a ser de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana y vamos a tener un espacio muy interesante porque me va a tocar entrevistarla a mí. Yo le voy a hacer tres preguntas a Pilar para que ella las vaya desarrollando y después Pilar va a entrevistar a dos personas desde Israel que se nos van a acoplar, amigos nuestros, de Sandra y de míos, a Sebastián y a Amal. Dios quiera que Amal pueda, Sebastián ya confirmadísimo, pero Dios quiera que Amal pueda, uno desde Israel, la otra desde Belén, para preguntarle cómo están viviendo la situación allí y un poco que hablen desde el lugar concretamente, ¿no? Así que va a ser un lujo. Con eso iniciamos el 2025 con esta gracia, con este regalo que nos han hecho al ofrecernos esta posibilidad de escuchar a esta señora, bueno, es una experta en el tema que justamente fundamentalismo islámico es lo que más ella trabaja. Y más alerta de cómo al ser europea, al ser española, cómo se está dejando por ser políticamente correcto, se están comiendo los valores de la vida occidental, ¿no? Entonces, creo que vale la pena escucharla. Así que con eso iniciamos el 8 de enero. ¿Qué van a recibir de mí? Un recordatorio con la entrada a YouTube si no pueden entrar a Zoom. Porque lo que pensamos es que a lo mejor los 100 lugares de Zoom a se van a ocupar enseguida, entonces se va a poder entrar exactamente a YouTube Live y se va a poder ver y participar haciendo preguntas o comentarios que los va a estar recibiendo Sandra
probablemente nuestra querida Sandra, que anda por acá, y de esa manera se les va a ir dando a ella los comentarios y preguntas para que pueda ir contestándolas. Así que creo que va a ser un lujito. Así que bueno, no se lo pierdan el 8 de enero, iniciamos con ella y luego continuamos con el Evangelio de Juan, como era nuestro cometido a lo largo de este nuevo año que empieza. Así que bueno, un cariño enorme a todos y a cada uno, desde la Patagonia hasta España y más allá. Les abrazo con mucho cariño y nada, espero seguir viéndolos en el 2025. A lo mejor, quien les dice, no creo, nos vamos a seguir viendo acá donde estoy, pero bueno, unos días más adelante, capaz que ya desde mi casa. Así que bueno, nada, les mando un cariño enorme. Bendiciones, gracias por todo. Que pase ¡Mua! bonito. Un beso enorme, cuídense mucho, Príncipe de Paz. Gracias, gracias. Gracias, Pati, por Príncipe de todo. Paz. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Chao. Besos. Patri, abrazos. Un Felicidades. beso grande, feliz Navidad, feliz Chao. año. Feliz Navidad, feliz año Muchas a todos. bendiciones. Hasta el año que viene. Igualmente, adiós. Hasta el año que viene.